2018. Invitamos a que la parte demandante realice su primera participación, en la cual dispone de 5 minutos. Mucho éxito a ambos equipos, entreténganse. Muy buenos días, señorías. Nosotros somos Paula Silva, Luciana González, Alen Campo, Isidora Lao, Elena Molina y Catalina Bravo. El día de hoy nos encontramos con calidad de representantes de la Asociación Nacional por la Protección de Derechos Humanos, que planteamos: demandante alega infracción a los deberes del Poder Judicial y torcida administración de la justicia por parte de 3 jueces de la Corte Suprema al otorgar la libertad condicional a los condenados por violaciones de los derechos humanos, así también como se alega la infracción a leyes internas chilenas y a principios y tratados internacionales que velan por la protección de los derechos humanos. Recurrente el pie al tribunal que se ordena la ocasión de libertad condicional decretada el día 31 de julio en la segunda sala penal a los condenados Manuel Soto, Manuel Pérez, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González. Queremos partir dejando esto claro. Hubo un cambio de criterio en la Corte Suprema. Cuando la cabeza de esta Corte, el ahora retirado, jubilado Cascuica, se sabía que usaba el Estatuto de Roma como principal fuente de asesoría en casos como estos, ya que nuestra ley no especifica nada concretamente. Por lo cual ahora nos preguntamos por qué solo el hecho de que alguien se jubilara significaría un cambio tan abrupto en los criterios de esta Corte. Además, también destacar la asesoría técnica que recibió el Parlamento sobre la libertad condicional de condenados por crímenes de lesa humanidad, que cuenta que la Corte Suprema aplicó directamente el Estatuto de Roma en 3 casos de secuestro calificado el año pasado. Además, también recordar que el Estatuto de Roma plantea que la única forma de poder otorgarle beneficio, en este caso la libertad condicional, a los presos condenados por crímenes de lesa humanidad, son cumpliendo 3 criterios. El primero de ellos es mostrar arrepentimiento o conciencia del daño causado, el segundo haber cumplido 2/3 de la pena y el tercero haber colaborado con la investigación, cosas que ninguno de estos condenados cumple. Y que también destacar que estos son los requisitos del decreto 321, son requisitos formales y estos son un poco más subjetivos, lo cual es necesario al momento de esta sentencia. Es muy importante mencionar que el estatuto aplicaría acá en Chile porque este está suscrito a la Convención de Viena de 1979, lo cual explicita que la norma interna aplicará también como un derecho interno para así evitar que, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, los crímenes contra los derechos humanos se trataran como delitos diferentes, con bajo perfil, por la gravedad de estos y no como uno general. Más allá de esto, estamos argumentaremos las 3 ideas porque es necesario y justo aplicar el Estatuto de Roma. La primera es la interpretación sistemática. Tal como Sabañí dijo, la ley debe interpretarse en función a 4 criterios, uno de ellos es la coherencia del sistema entero, o sea, la sistematicidad. Y aplicar el decreto 321 en estricto rigor implicaría una inconsistencia al exigir una cantidad de tiempo cumplido a los delitos de lesa humanidad que son menos graves, como los de abusos infantiles, lo que crearía una normalización de esas conductas y iría contra tratados y leyes generales mundiales. La segunda es la finalidad de la pena. El Pacto San José dice que la adaptación es la finalidad principal de la pena. Pero ¿cómo vamos a adaptar a esta sociedad a 5 sujetos que no han mostrado ni una gota de arrepentimiento sobre lo que han hecho o conciencia del daño que han causado? Por lo cual, que va a quedar plasmado en el discurso de prueba material con su informe psicológico. Y último, la exigencia de justicia material. Tal como en el caso de Nuremberg para los crímenes nazis, debemos exigir un estándar más grave al otorgar estos beneficios, ya que considerando que el decreto 321 no lo especifica completamente, pero se entiende que son los peores que le pueden ocurrir a la humanidad. Entonces, exigiéndole lo mismo que a cualquier otro crimen sería relativizarlos, por lo que se desconocería el peso de este crimen. Un fallo de este tipo lanza un mensaje social. Como si ya en esos tiempos sabían que esta clase de crímenes eran mucho más graves, por lo cual se necesitaba una condena más grave y menos beneficio, como nosotros, siendo condenados textual, como nosotros no lo vamos a hacer, siendo que si tenemos el Estatuto de Roma, que nos especifica qué hacen en estos casos, y como por los argumentos presentados anteriormente, sí se debería usar. Por esto y por lo que seguimos presentando, solicitamos a esta Corte que se revoque el fallo de dejar en libertad condicional a los 5 acusados de Hungría. Muchas gracias. Su señoría, con su venia, le
asume la demanda por la contraparte, que pretende que A se declare que el Poder Judicial ha infringido deberes y ha aplicado la norma de forma torcida, y B, que se ordene la revocación de la libertad condicional decretada en razón de los argumentos de hecho y derecho que enunciaré y que desarrollaremos a lo largo del juicio. Dividiré este alegato de apertura en los siguientes capítulos. Primero, el ejercicio de la jurisdicción corresponde exclusivamente a los tribunales nacionales. Segundo, la soberanía del Estado y la libre determinación de los pueblos. Tercero, no se configura la especie de responsabilidad internacional del Estado al no haber ilícito internacional. Y cuarto, revocar la libertad condicional concedida vulnera derechos humanos y derechos fundamentales. Primero, la Corte Suprema de Justicia, vértice de nuestro Poder Judicial, hizo ejercicio de su función jurisdiccional, que ejerce de forma exclusiva y sin intervención de otros poderes, conforme al artículo 77 de nuestra Constitución Política de la República. Además, nuestra Carta Magna residencia de forma exclusiva la función jurisdiccional del Estado en los tribunales creados por la ley, prohibiendo expresamente revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones, como habilitaremos a lo largo del alegato de derecho, por medio de los argumentos doctrinales y del propio texto constitucional. Segundo, además, durante el juicio estableceremos la configuración jurisdiccional de los ordenamientos jurídicos internos respecto a los tratados internacionales, demostrando que los tratados internacionales corresponden una jurisdicción supletoria y complementaria al orden jurídico interno de los países, sin superar a la copia previamente establecida en las leyes internas, siendo de hecho de rango infraconstitucional, como lo ha sentado la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Después abordaremos en las vulneraciones a las obligaciones generales del Estado desde el punto de vista de la responsabilidad internacional de este mismo, señalando sus requisitos y refutando la concurrencia de los mismos en el caso Suplay, junto con hacernos cargo de refutar la existencia de impunidad al conceder la libertad condicional. Para finalizar, refutaremos la procedencia de la pretensión de la contraparte de revocar la libertad condicional de los condenados por violaciones a los derechos humanos, centrarnos en que esta vulneración entra en conflicto con el ordenamiento jurídico vigente, puesto que este impide la revocación de la libertad condicional, exceptuando la comisión de faltas, delitos o mala conducta por parte del condenado. Por lo tanto, y en razón de lo antes visto, pedimos que se rechace la demanda intentada por la contraparte. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Ahora paso a la réplica de su discurso. Primero, ya creo que no se le está tomando el peso suficiente a los crímenes que cometieron este tipo. Hicieron de desaparición forzosa a más de 3.000 personas. O sea, por favor tomen el peso de esta situación. Como más de 30 años en una dictadura y estas personas secuestrando gente a vista y siniestra, hay que tomarle el peso suficiente a esta situación. Segundo, la jurisdicción es exclusiva de tribunales nacionales. La realización del Estatuto de Roma acepta la jurisdicción de la Corte Penal Interna. Muchas gracias. Ahora la réplica de la parte demandada. El tiempo comienza a correr ahora. Sí se toma el peso, y de hecho estamos fallando conforme al derecho. Muchas gracias. La segunda etapa de pruebas materiales. Respecto al primer punto de prueba, la noticia de corte negó. ¿Qué tiene que comentar? Si son 2 minutos por cada persona. Buenos días, mi nombre es Isidora Lagos, tal como fue presentada en la apertura, y hoy vengo a hacer el discurso de medios de prueba por parte de la parte demandante. Nuestro primer medio de prueba es una noticia en donde se relata que la Corte ya habría negado el otorgamiento de libertad condicional, y específicamente la noticia habla del caso del coronel de Carabineros Guillermo González. Y de hecho la noticia, en una de las partes destacadas, dice que en el fallo se alude al informe psicológico de Gendarmería sobre González, que dice que no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y del mal causado. Y esto es lo mismo que en nuestro caso. En nuestro caso, la generalidad, los 5 errores que fueron
beneficiados con la libertad condicional tampoco presentaban una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y del mal causado. También en la segunda parte destacada dice que el fallo considera que, de acuerdo a la ley chilena, la libertad condicional debe ser un medio de prueba de la rehabilitación del condenado, lo que en este caso no se cumpliría, y lo que en el caso de que motiva esta demanda tampoco se cumpliría. Y vemos que entonces la Corte Suprema ya genera un precedente en pos de proteger los derechos humanos, en pos de la protección de no dejar en impunidad estos crímenes que son tan graves y que no podemos dejar con 2 años y medio de pena dentro de la cárcel. Bueno, y que por tanto el ejercicio de la Corte y los fallos que vaya dando la Corte deben ir también en pos de la protección, porque no podemos retroceder en algo tan fundamental como es buscar proteger los derechos humanos, buscar que no se vuelvan a repetir estos ilícitos, buscar que no se queden en impunidad estos ilícitos. Y también esto se va a reforzar más tarde a través de nuestro discurso de doctrina de derecho y jurisprudencia. ¿Sobre su segundo punto de prueba? Nuestro segundo medio de prueba es una noticia que habla sobre los informes psicológicos los 7 beneficiarios de Punta Peuco, pero tal como dice en el expediente, este caso se trata solamente de 5, que son los primeros 5 que salen en el libro. En general, lo que dicen los informes psicológicos es que ninguno presenta arrepentimiento, ninguno presenta conciencia del mal causado y que todos tienden a minimizar su responsabilidad y la gravedad del delito que cometieron. Ahora, como partes destacables, está por ejemplo que en el expediente de Gamaliel Soto dice que presenta bajos niveles de empatía, dice que afirma insistentemente que se encuentra privado de libertad por una venganza política y que es inocente porque no ha cometido delito alguno. Lo cual es sumamente grave, no podemos permitir que gente obtenga libertad condicional y se reinserte tan abruptamente en la sociedad, siendo que no ha comprendido como principios fundamentales que deben regir esta sociedad, que son tanto la protección de los derechos humanos, y en tanto que él no está ahí por una venganza política, sino que está ahí porque por parte de una violación sistemática de los derechos humanos en un contexto de dictadura. Y también podemos destacar el informe de Manuel Pérez, en donde dice que si bien manifiesta encontrarse arrepentido por haber acudido a Uruguay, no considera haber realizado actos ilegales, por lo que no aprecia arrepentimiento respecto del ilícito. No haber comprendido que ser parte de la desaparición forzada de una persona es realmente grave y realmente representa que no están listos, y tal como fue presentado en el primer medio de prueba, que tampoco se puede considerar como un medio de prueba para que obtenga la libertad condicional y para su correcta reinserción social, porque finalmente esto también va a ser apoyado después en el discurso de doctrina. Finalmente no han entendido conceptos claves para poder reinsertarse correctamente en la sociedad y de una manera sana y que se cumpla la finalidad de la pena. Respecto al tercer punto. El tercer punto es una noticia que habla sobre un comunicado que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero tenemos que entender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los principales órganos de provisión y protección a los derechos humanos en el continente americano. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el comunicado se manifiesta preocupación y dice que las medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar. Para graves violaciones de derechos humanos, los Estados deben asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos. Chile recibió un llamado de atención por faltar a su deber internacional, que es un organismo ciertamente muy importante frente a la protección de los derechos humanos. ¿Y qué sucede? Que cuando yo le otorgo libertad condicional a una persona que por crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más graves que se pueden cometer, una pena que inicialmente era de 5 años, y dejo que la persona que está detenida por secuestro calificado obtenga la libertad condicional a los 2 años y medio, no estoy combatiendo y no estoy haciendo efectivamente una medida que vaya contra la impunidad de estos casos, porque vemos que una medida de 2 años y medio, una pena de 2 años y medio, es realmente nada proporcional con un crimen cometido de lesa humanidad. Es por tanto que consideramos que los fallos de los jueces deberían ser revocados porque, tal como explicó en los 2 primeros puntos de prueba, no se cumpliría con la finalidad de la pena
por lo tanto sería responsable de los jueces permitir esta reinserción social abrupta. Y además porque Chile está recibiendo un llamado de atención por faltar a su deber internacional de un órgano muy importante que es necesario tomarle el peso y que nos está diciendo que estamos dejando impunes Por último, nuestro cuarto punto de prueba es un texto publicado por la Biblioteca Nacional del Congreso, en donde al final del texto dice que existe una corriente doctrinaria que afirma que la norma constitucional citada puede ser interpretada en el sentido, la norma constitucional citada se refiere al artículo de la Constitución que habla sobre la irretroactividad de las leyes. Puede ser interpretada en el sentido de que solo aplicaría las normas penales sustantivas y no los beneficios y otras medidas de ejecución de la pena, en la medida de que se trataría de normas propias del derecho penitenciario y por lo tanto de naturaleza procesal o administrativa, por lo tanto se podría aplicar efectivamente las medidas más graves. Bueno, esta es una doctrina de Guillermo Oliver Calderón, quien es un profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que presenta un magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales. Y lo que nos dice este caballero es que existen normas sustantivas que son las normas que apuntan al fondo, a los fundamentos del derecho. Y en cambio existen otras normas procesales que se refieren a la forma y que, por ejemplo, son los beneficios personales, como es la libertad condicional. Según lo que plantea esta corriente doctrinaria, estas normas procesales, que es de lo que se trata este juicio, sí podrían ser aplicadas retroactivamente, aplicando las medidas más graves. Y por tanto vemos que entonces sí se podría aplicar, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que corresponde a la norma más exigente en este caso. Y por todo lo anteriormente presentado, solicitamos al tribunal que se nos la demanda. Muchas gracias. Llamo a que haga la exposición del medio de prueba la parte de demanda. Su señoría, con su línea, representando la parte del demandado, hoy aquí con la función de presentar pruebas materiales que se tendrán en la teoría en otro caso. La primera voy a presentar es una noticia del diario La Tercera, publicada el día sábado 8 de septiembre de este año. En dicha noticia nos informa que el caso está basado en el derecho. Además, también nos informa que el Poder Parlamentario tiene la responsabilidad y el deber de actualizar las normas establecidas en nuestro Estado. A razón de esto, la responsabilidad de lo ocurrido debe caer en manos del Poder Parlamentario, ya que ellos tienen la responsabilidad de lo ocurrido. La segunda y última prueba es un informe realizado por la profesora de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas. En dicho informe nos quiere dar a entender que las normas de la Comisión Interamericana solo tienen la función de guiar y orientar al Estado. Pero no por ello significa que hay que primatizar a esto, ya que siempre el derecho nacional estará sobre el derecho internacional. Sin nada que agregar, gracias a su señoría. Ahora vamos a dar espacio a las réplicas. Tiene 30 segundos por réplica, es bastante corta esta serie. ¿Cuánto personas? 30 segundos. Muchas gracias. Frente a su primer medio de prueba, creemos que la responsabilidad, efectivamente, hay un problema frente a las leyes que sancionan estos delitos, pero sin embargo sí existe el principio de justicia material que se desarrollará en el discurso de doctrina por nuestra parte, que motiva a los jueces y que los obliga a partir de estos principios de los que debe primar por sobre el principio, por ejemplo, de legalidad o de irretroactividad, y es por tanto que a pesar de que existe este problema, los jueces aún así deben considerar las medidas. Por favor, comentarios al hecho en sí. Y la segunda prueba. Bueno, frente a su segundo medio de prueba, si bien es cierto que no porque guíen y orienten tienen este deber de aplicarlas, sí tienen este deber porque son los crímenes más graves y que por lo tanto deben tener una consideración distinta, que en este caso sería el principio de justicia material. El mismo ejercicio, pero en la parte de mandar. Bueno, sobre la prueba número 1 y la prueba número 2, mi compañero en el alegato de derecho mencionará por qué la existencia de arrepentimiento no forma parte de los requisitos dados por la ley. Respecto a ese punto, ¿tiene algún comentario? Sobre la prueba número 3, la impunidad no existe en este caso, pues los presos fueron condenados.
Esto se desarrollará en la doctrina y jurisprudencia de mi compañero Francisco Zúñiga. Y respecto al último punto de prueba, Nada más que agregar. ahora vamos a dar paso a la grata doctrina y jurisprudencia. Recuerden que tienen 7 minutos. Y tengan presente que en este caso vamos a invertir la réplica, ya para que haya un tema de justicia. En este caso vamos a invertir con la réplica y después ella. Buenos días, su señoría. Hoy día realizaré el discurso de la doctrina y derecho de la parte demandante de este caso. Nuestra primera doctrina acerca de la Corte Suprema y la aplicación del derecho internacional, escrita por Gonzalo Aguilar Caballo, habla de que particularmente la judicatura en general ha debido ir asumiendo esta dinámica expansiva del derecho internacional y aplicando en sus decisiones jurisdiccionales las normas y estándares internacionales. En el caso de la Corte Suprema de Chile, este proceso ha sido gradual pero creciente conforme han pasado los años. Además, es importante destacar que si Chile no cumple con la norma internacional, no cumple con los estándares internacionales a los cuales él está suscrito, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por la actuación de sus tribunales de justicia que para efectos internacionales equivale a una actuación del Estado. Por lo tanto, Chile incurriría en una responsabilidad internacional frente a los otros países al no cumplir con la norma internacional. Además, en las conclusiones de este texto se habla de 3 principios y 3 avances hermenéuticos. En el primer lugar, el principio de la supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno en cuanto a violaciones de los derechos humanos, en toda su extensión. En segundo lugar, el principio de la incorporación automática de las normas internacionales constitucionales. Por lo tanto, las normas constitucionales en los otros países e incluso en Chile existe la costumbre de no otorgarles beneficios a estos condenados por violaciones a lesa humanidad que no cumplan, por ejemplo, con el Estatuto de Roma, que habla del arrepentimiento y colaboración con la justicia, los cuales estos no tienen. Y por último, el principio general del derecho internacional. Nuestro segundo texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5 de Derecho a la Integridad Personal, en el numeral 6, se habla de que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Según los medios de prueba y los exámenes psicológicos de estos 5 condenados, ninguno de ellos muestra un arrepentimiento ni tampoco la conciencia de la violación de la violación de los derechos humanos. Entonces estamos pensando en reinsertar a estos 5 condenados a la sociedad a la que ellos mismos no tienen la conciencia de que le causaron violación a los derechos humanos. Nuestra tercera doctrina de Gerardo Bernales Rojas, que habla de la imprescriptibilidad de la acción penal en procesos por violaciones a los derechos humanos. Mencionaremos la imprescriptibilidad y lo haremos analogable, ya que al igual que lo que buscamos es que se regule de manera especial que se juzgue y no se busque la impunidad de estos 5 condenados. Primero, partir que qué son los delitos imprescriptibles, en este caso, como qué son los delitos que tienen una norma especial que lo regula, en este caso, la norma internacional. Se habla de que desde la perspectiva del derecho interno se debe interpretar la imprescriptibilidad de ciertos delitos como aquella garantía de todo Estado social, constitucional y democrático de derecho. Lo anterior supone la existencia de delitos de naturaleza distinta a lo común. Estos delitos son los delitos terroristas, delitos políticos y en este caso los delitos en contra de la humanidad. En la doctrina se cita a la profesora María Inés Corvitz, que habla del fundamento y el instituto de la prescripción, en este caso lo tomaremos como el fundamento de la norma general, y habla de que la excepción a esta regla está configurada por aquellos hechos que por su entidad y significación para la comunidad humana no dejan de ser vivenciados como gravísimos. Esta apreciación se hace, que es el fundamento básico de la imprescriptibilidad, en este caso lo tomaremos como de la norma especial de la norma internacional, acerca de la superposición de la verdad sobre la ignorancia y el olvido y la supremacía de la persona por sobre la norma y con ello en consecuencia la superposición de la justicia por sobre la seguridad jurídica e impunidad. Lo que está ocurriendo en este caso es que estamos tratando a estos 5 condenados como una norma general y no se está tomando en cuenta que nos regimos por una norma internacional que habla que los condenados por delitos a lesa humanidad tienen unos requisitos para cumplir para otorgar beneficios y esto no se está tomando en cuenta y se toma como un delito cualquiera. Algo que se menciona en la contraparte que se habla del principio pro persona y del principio pro reo. Si bien es cierto, bajo una mirada simplista, la imprescriptibilidad atentaría en contra del principio pro reo, o al menos sería una excepción del mismo, un análisis profundo como lo merecen los derechos humanos,
y la nulidad del mismo. Se debe recordar en este sentido que la legislación penal se establece, como toda normativa, en base a lo general y ordinario. Se trata de situaciones absolutamente particulares y concretas que ni siquiera se producen de forma extraordinaria. Lo que pasa en este caso es que estamos jugando todos como desde la ley general, desde la ley chilena, porque en la ley chilena hay que aceptar el vacío legal en cuanto a las violaciones condenados por violaciones a los derechos humanos, pero sí tenemos un tratado internacional que los rige. Y se está tomando como un delito común, siendo que está un delito diferente de naturaleza, y es necesario tomarlo con la gravedad que es. Y seguir los tratados. ¿Por qué en Chile no se puede aplicar la prescripción en los delitos catalogados como crímenes internacionales o crímenes a lesa humanidad? Porque existe una exigencia constitucional y legal sobre el respeto de los derechos esenciales de la persona humana. Al ser Chile un Estado suscriptor del Estatuto de la Corte Penal Internacional, queda de hecho y derecho obligado por la Convención de Viena de 1969, o sea, antes de que se cometieran los delitos, sobre el derecho de los tratados que se encuentra incorporada al derecho interno de nuestro país. Otra acotación que no puede desestimarse es que ya en 1968 fue suscrita en el marco de las Naciones Unidas la convención que establece la imprescriptibilidad, que vamos a ver como de la norma especial de estos casos. Esta convención se refiere a la imprescriptibilidad de la acción pública y de las sanciones para los crímenes que son objeto de la convención, es decir, los crímenes de guerra. La Convención de Viena era acerca de los crímenes de guerra y que los delitos son imprescriptibles y tienen normas especiales e internacionales. Esta convención tiene efectos retroactivos, ya que tiende a abolir cualquier prescripción que se disponga en una ley o en cualquier otra norma. Esta convención, que si bien no está vigente en Chile, con el hecho de establecer un carácter propio de los derechos esenciales de la persona, queda indirectamente incorporado vía interpretación del artículo 5, inciso 2, oración primera de la Constitución, pues en dicha oración se establece expresamente que se establece como límite para el ejercicio de la soberanía el respeto a los derechos esenciales. Por lo tanto, Chile está obligado, como está suscrito a esta convención, está suscrito a la Corte Penal Internacional, dada la gravedad de los hechos, se debe tomar la norma internacional. La cosa que en este caso no se está haciendo y es importante realizarlo. Y el cuarto, que es mi última doctrina, habla acerca de la jurisdicción universal y legalidad del Estatuto de Roma. Al final de este texto se cita acá y ambos, que habla de que sí, existe el principio no hay crimen sin ley, no hay crimen sin ley, como el principio de no retroactividad de la ley penal, que esto es lo que está ocurriendo, como el Estatuto de Roma se firmó en el 2012, se hablaría de que la ley, como es posterior a los crímenes, no sería retroactiva, pero sí advierte que en dicha característica, en algunas oportunidades, como en el Tribunal de Nuremberg de los crímenes nazis, ha sucumbido frente al principio de justicia que en dicha ocasión permitió la legislación ex post facto hecha. Por lo tanto, el Estatuto de Roma sí rige en este caso, sí rige los requisitos acerca de que el condenado demuestre arrepentimiento y conciencia del daño causado. Por lo tanto, debe ser aplicado debido a las acciones gravísimas que causaron estos. Y existe una exigencia de la justicia material para aplicar la norma que exige el Estatuto de Roma. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su discurso. Ahora invitamos a que la parte demandada pueda realizar su presentación. ¿Presentación o traslado a su sitio? No, su presentación. Bien, mira. No hay ningún problema si la hago desde aquí, ¿cierto? Su señoría, Francisco Zúñiga Angulo, vengo a desarrollar el alegato del de Derecho, Doctrina y Jurisprudencia de la parte recurrida. Para dar comienzo al caso, partiremos señalando que la Corte Suprema de Justicia, vértice del Poder Judicial, ejerce su función jurisdiccional de forma exclusiva y sin intervención de otros poderes, conforme al artículo 76 de nuestra Constitución Política. El concepto de jurisdicción ha sido definido por el maestro uruguayo Eduardo Coutoure y puede ser revisado por su señoría en la señora obra de Juan Agustín Figueroa, Jurisdicción, Competencia y Disposiciones Comunes a todo procedimiento, ya que señala la función pública que cumple este organismo. Además, nuestra norma superior, la Constitución, residencia de forma exclusiva la función jurisdiccional del Estado y los tribunales creados por ley, prohibiendo expresamente revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones.
Considerando esto, debemos señalar que los tribunales internacionales, a los que el Estado adscribe de manera convencional, son órganos que operan a fin de velar por el correcto resguardo de los derechos humanos reconocidos, gozando de un carácter jurisdiccional supletorio y complementario al ordenamiento jurídico vigente, sin superar en ningún momento el rango de la Corte Suprema y el ordenamiento jurídico interno. El académico Francisco Zúñiga, en su obra Control de Convencionalidad y Tribunales Nacionales, una aproximación crítica, lo confirma. Cito: primero, determinar si es posible un control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta es una jurisdicción complementaria, subsidiaria e integrante de un sistema de protección internacional regional de derechos humanos y no un sistema supranacional de protección. Además, considerar a los tribunales internacionales como una tercera instancia, la Corte Suprema de Justicia, es erróneo, puesto que el artículo 82 de la Constitución pone a este tribunal en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, sí que se considera expresamente un organismo de mayor rango que practique revisión de su labor. Por favor, deténgase un segundo. ¿Cuál es el documento que leí? Las páginas 433 y 435 del texto de Francisco Zúñiga. Me acabo de referir a la 433 y un poco más adelante a la 435. A la cita que hice de primero determinar si es posible un control de convencionalidad de la CIDH cuando esta es una jurisdicción complementaria, subsidiaria. Ahí. Esa cita aquí acabo de hacer. ¿Puede venir, por favor, a su Bueno. ¿Está citando a qué persona? Francisco Zúñiga Urbina. Continúa. De inmediato. Déjeme poner el cronómetro nuevo, por favor. Además, considerar los tribunales internacionales como una tercera instancia de la Corte Suprema es erróneo, puesto que el artículo 82 de la Constitución pone a este tribunal en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, sí que se considera expresamente un organismo de mayor rango que practique una revisión de su labor. A mayor abundamiento, el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental no dicta una norma de organización, sino una norma de conducta que establece deberes negativos de respeto y positivo de promoción de los derechos fundamentales y de derechos humanos que sean regulados por las normas convencionales. Pero no configura una cláusula atributiva a competencia de los poderes públicos, lo que es exclusivo del constituyente y que en nuestro caso comprende los artículos 6 y 7 de la Constitución. Así lo podemos revisar citando nuevamente a Francisco Zúñiga en el mismo libro, página 435, en el cual establece el carácter de conducta que dicta dicho artículo constitucional. Además, su señoría debe tener especialmente presente que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha reiterado el rango infraconstitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, en la sentencia Roles número 2387 y 2388, considerando duodécimo. Ahora pasaremos a refutar la existencia de una vulneración a obligaciones generales del Estado contraídas vía tratados internacionales que genera una responsabilidad internacional del Estado que establece requisitos para certificar la existencia de un ilícito y someterlo a jurisdicción en aras de poder obtener reparaciones por el ilícito cometido, que de hecho la contraparte en ningún momento se encarga de certificar y sencillamente asume que existe esta vulneración por abusando del Estatuto de Roma, pero no se hace cargo de señalar ni la omisión ni la acción que podría generar esto y además la imputabilidad del Estado de Derecho. Nosotros pasaremos a refutarla de todas formas en el siguiente punto. En cuanto a la acción o omisión realizada por el Estado, podemos ver que la contraparte acusa la existencia de básicamente una omisión de realizar el control de convencionalidad necesario con el Estatuto de Roma, que eso es básicamente lo que ellos acusan. Sin embargo, podemos asegurar que la sentencia de los jueces está poniendo adecuadamente las diversas normas que se integran y concurren a la resolución del conflicto jurídico sometido a su consideración, pues a la hora de entregar la libertad condicional ha considerado todos los requisitos exigidos por el decreto 321 del año 1925 que rige la concesión de libertad condicional en Chile.
respetando toda la normativa internacional respectiva al tema. A modo de contraargumentar, cabe señalar que la contraposición del artículo 110 del Estatuto de Roma, que probablemente ellas querían argumentar, pero sencillamente se metieron así el Estatuto de Roma y señalar eso, con el decreto 321 de 1925 genera mucho debate aún, sin tener claridad plena al respecto. Así lo señala la jurista Mirna Villegas en su informe de la Cámara de Diputados el 10 de septiembre del presente año, al señalar: han existido dos posturas dentro de la Corte Suprema, una que considera que la libertad condicional es un beneficio y en tal sentido su concesión queda a discreción del Comité de Libertad Condicional, el que debe evaluar si se ha cumplido o no la finalidad resocializadora. La otra postura es la objetiva, que estima que solo deben cumplirse los requisitos legales descritos en el decreto de ley número 321. Por tanto, se trata de un tema que es discutido y no hay aunamiento de criterios. Además, quiero citar a Claudia Cárdenas respecto en el informe que hizo para el Congreso, para la Cámara de Diputados del 10 de septiembre de 2018, en el cual señala que, entre las páginas 1 y 4 del cuerpo, señala que el Estado tiene que básicamente el Estado tiene que tomar la jurisprudencia y la norma externa, sencillamente como una forma orientativa respecto de la forma de fallar, y en ningún caso tiene que ser como el ordenamiento jurídico interno, sino que de hecho, al tomarlo como forma orientativa, no señala en ningún momento que este deba necesariamente aplicarse en Chile, que eso queda a discrecionalidad de los jueces. Eso señala Claudia Cárdenas en su obra. Y así por lo anterior no se puede pedir a la Corte Suprema que aplique un control de convencionalidad por el Estatuto de Roma sin tener una certeza plena respecto de su discusión doctrinaria y su aplicación anteriormente. Se ve básicamente la discrecionalidad que ha tomado la Corte atendiendo a este carácter orientativo, pero en este caso no lo ha hecho, porque este es un caso particular distinto a los anteriores que ellas nombraron. Así que básicamente, y considerando su carácter supletorio, debe considerarse el ordenamiento jurídico interno para fallar respecto a la libertad condicional, y el otro solamente se toma como orientativo. Y en este caso los jueces decidieron no hacerlo, en este caso particular, a pesar de que anteriormente sí lo han hecho. Incluso la hipótesis improbable que su señoría estime que la aplicación del decreto 321 del Estado de Chile de hacer una distinción entre Estado legislador, usted debe hacer una distinción entre Estado legislador y Estado juez, ya que el primero tiene como cargo reformar el sistema jurídico del país, mientras que el segundo solo aplica el marco normativo vigente, por lo que haría que hacer una distinción separada distinta al Estado a la hora de fallar. Y este litigio versa sobre el Estado juez, por lo que no procedería a la pretensión de la contraparte, en ese sentido, generándose una responsabilidad del Estado legislador, más no una responsabilidad del Estado juez. En caso que la contraparte además quiera señalar existencia de impunidad, es necesario señalar que Claudia Cárdenas en su mismo informe señala que la impunidad equivale, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena a los responsables, que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de víctimas y sus familiares. Ella concurre cuando hay ausencia absoluta de castigo, pero razona también que puede hablarse de impunidad cuando el castigo es levísimo o altamente desproporcionado con la gravedad de su falta. Por lo anterior, podemos alegar que las violaciones de derechos humanos no han quedado impunes en ningún momento, debido a que tanto los condenados en este caso cumplieron pena de cárcel, y de hecho ahora nunca se les redujo la pena, sino que están cumpliendo su pena en libertad. También hay muchos otros condenados de derechos humanos en el país que han sido condenados a penas de presidio. Además, el Estado de Chile ha impulsado distintas medidas reparatorias de violaciones de los derechos humanos, como la Comisión Barich y Comisión Rettig, y entre otras. O sea, básicamente aquí no podríamos estar hablando de la existencia de impunidad. Aquí las penas no han sido levísimas y tampoco se genera una particular repetición crónica de violaciones de derechos humanos o una indefensión de las víctimas y sus familiares. Su señoría, incluso en caso improbable que usted estime que se probó la responsabilidad internacional del Estado por ella, igualmente no procede a demanda presentada por la contraparte. Esta no procede debido a que, según el expediente, solicita la revocación de la libertad condicional, y dicha revocación solo se puede dar de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, que señala que esta puede ser revocada por un decreto supremo que tenga como causales la condena por ebriedad o de cualquier delito del condenado, la mala conducta, la no concurrencia a firmar la unidad policial, etc. Pero de ninguna forma permiten que este tribunal ordene la reencarcelación de los condenados por violación de los derechos humanos, sobre todo en consideración que, según el expediente, este tribunal es un tribunal de carácter internacional. Así que, de todas formas, esta reencarcelación no procedería, por lo tanto la pretensión de la contraparte se debería desestimar. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se declare que el Poder Judicial ha infringido, solicitamos que se declare que el Poder por lo anteriormente expuesto, solicitamos que no se declare que el Poder Judicial ha infringido deberes y aplicado la justicia de forma torcida, y que no se ordene la revocación de la libertad provisional decretada. Por lo tanto, solicitamos a usted que desestime esta demanda en virtud de todo el cuerpo de leyes, doctrina y jurisprudencia que he expuesto anteriormente. Por todo lo anterior, la pretensión de la contraparte no procedería y se debe rechazar. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Una consulta. ¿Sí? Gracias. ¿En qué parte, la última cita que hizo Claudia Cárdenas, a qué parte se refiere? La última cita, Claudia Cárdenas.
Sí, voy. Ahora vamos a dar paso a la réplica y como le habíamos comentado por un tema de paridad va a comenzar en la parte demandada y después la parte demandante. Y poner 5 minutos para ella. Bueno, señoría, su señoría, con su venia pasaré a hacer el traslado de la contraparte. En primer lugar, la contraparte señala que el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional del Estado por la vulneración a las obligaciones generales que están contraídos durante los tratados internacionales que habían asignatado. Sin embargo, en ningún momento ustedes se hacen responsables de certificar esta vulneración. Sencillamente aluden al Estatuto de Roma, pero en ningún momento logran certificar de forma clara cuál fue la acción o omisión que cometió el Estado para hacer esto y como este es imputable al Estado de Chile. Y respecto del Estatuto de Roma, ustedes básicamente se señala el Estatuto de Roma, pero en ningún momento nos fundamentan por qué el Estatuto de Roma se ajustaría de forma correcta al control de convencionalidad que se debe realizar. Dentro de todo, no señalan como este generaría una... O sea, no señalan como este básicamente obligaría el Estatuto de Roma necesariamente al juez a que se atuviera a la necesidad de que hubiese arrepentimiento, que hubiese cooperación con el Poder Judicial para poder realizar esto. Así que, y además de que está sometido a mucho debate y discrecionalidad, el cual ustedes por supuesto no mencionan en su alegato. También hablan de imprescriptibilidad respecto de los casos de violación a los derechos humanos. Sin embargo, cuando ustedes hablan de imprescriptibilidad de los violaciones de derechos humanos, no queda en ningún momento claro cuál es el vínculo que se tiene que referir respecto a la libertad condicional. El delito se entiende que el delito por violación de derechos humanos no prescribe, pero eso no permite de ninguna forma refutar la libertad condicional. Y en el Estatuto de Roma que ustedes lo hacen de manera insuficiente. Respecto al principio pro reo, que señalan a continuación, si bien ustedes estiman de que de forma básicamente simplista la imprescriptibilidad podría entrar en conflicto con el principio pro reo, de todas formas que exista un principio pro reo y ustedes quieren hacer la distinción entre delitos de violación a los derechos humanos y delitos comunes, en ningún caso logran hacer que este principio pro reo que no existe para los violación a los derechos humanos como ustedes dicen, realmente implique que se prohíba la libertad condicional para bajo los criterios que da toda la sentencia a los condenados por violación de los derechos humanos. Y respecto de los efectos retroactivos, como dije al inicio de mi alegato, la Corte Suprema de Justicia se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico y nadie puede acabar con los fallos soberanamente emitidos por ellos. Y como dije, el ordenamiento jurídico internacional, como el Estatuto de Roma, solamente actúa de forma supletoria y complementaria al ordenamiento jurídico interno y está sometido a la discrecionalidad de los jueces. Por ende, ustedes en ningún momento se hacen responsables de poder hacer ese nexo y de todas formas, por eso nosotros entenderíamos de que sus alegaciones no permitirían generar el nexo suficiente para poder revocar esta libertad condicional y al mismo tiempo certificar una responsabilidad internacional del Estado al respecto. De hecho, ni siquiera abordan el tema del conflicto respecto de Estado legislador o Estado juez. Así que podemos ver que ustedes no son capaces de poder certificar que efectivamente existe una vulneración y que al mismo tiempo no son capaces de poder decirnos por qué la libertad condicional no debería proceder. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Invitamos ahora a la parte del norte que pueda realizar su réplica.
alegando que no se toma en cuenta la especialidad del caso de que es un delito de diferente naturaleza y de que sí existen tratados internacionales los cuales Chile sí está suscrito y debe cumplir con estándares internacionales, en este fallo no está cumpliendo. Además, hablar de que los tratados internacionales complementan el vacío legal que existe actual en Chile porque la Constitución en ningún momento habla de condenados por violaciones a los derechos humanos. Además de que mencionar a los otros poderes es inatingente, no estamos hablando de la demanda de la Cámara de Diputados, es supletorio. Y ahora necesitamos complementar la ley nacional por el vacío legal según la interpretación sistemática de la cual se habló en medios de prueba. Y además de que los tratados internacionales no van debajo de la norma nacional en casos que afectan a toda la humanidad, que es como lo que ocurre en Chile, por su naturaleza diferente. Primero, la violación a los derechos humanos se sabe bien y todos los jueces debemos entender que la violación a los derechos humanos son de los peores crímenes que se pueden cometer, no es un delito común. Además, como principio hay que entender la diferencia del delito de incurrir con los derechos humanos, que de hecho son normas internacionales, por lo tanto se debe aplicar la norma internacional y no la norma legal chilena. Tampoco se habla de la existencia de los tratados que rigen los crímenes de lesa humanidad por parte de la contraparte y que Chile tiene la obligación de aplicar. Además, se menciona que los casos que nosotras no son analogables, los juicios de Nuremberg sí es analogable debido a la gravedad del caso. Aquí en Chile ocurrió que se siguió la desaparición forzosa de más de 3.000 personas, se torturó a más de 20.000 personas. Es un daño que hasta el día de hoy es irremediable para nuestra sociedad. Además, se habla de que la norma ya ocurrió, ya se condenó el penal. Primero, la norma no es proporcional. Fueron condenados, como dije anteriormente, por un delito común, son delitos gravísimos. Entonces ya se falla en la condena y ahora encima le queremos otorgar el beneficio desde la norma general, la cual no aplicaría ya que ellos incurrieron en un delito internacional. Y además, sí se está buscando la impunidad en este caso al tratar como general y omitiendo los tratados internacionales los cuales exigen que se rija a los condenados por violaciones a los derechos humanos como diferentes, como especiales y desde el Estatuto de Roma, el cual exige el arrepentimiento y en este caso no se está exigiendo. Además, tampoco... Y además sí es analogo de la imprescriptibilidad, ya que ambos buscan no dejar impunes a estos condenados por violación a derechos humanos. Al igual que nosotras mencionamos que es necesario tratar estos delitos desde la especialidad del Estatuto de Roma, la imprescriptibilidad. El texto que nosotras mostramos también habla de que estos delitos no sean impunes, que se traten como especiales, que tienen una norma regida por tratados internacionales. Entonces, por eso se menciona en el texto. Y la idea es no dejar impunes y es lo que está ocurriendo en este caso. Damos por concluida esta etapa. Ahora vamos a pasar al examen que existe. Jurado promete decir solamente la verdad. Ya. Dispone de 6 minutos para el examen. Señoría, con su permiso, se le trance para realizar el examen. ¿Cuál es su nombre y su profesión? Bueno, mi nombre es... me llamo Mario Valderrama, soy abogado y actualmente me desempeño como ministro de la Corte Suprema. ¿Cuál es su experiencia laboral? Bueno, yo partí siendo juez en el juzgado de trabajo de Punta Arenas, luego fui juez del tercer juzgado de letras de Punta Arenas, más adelante me convertí en fiscal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, luego ascendí a ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente desde 2015 soy ministro de la Corte Suprema. ¿Por qué están condenados los exmilitares? Por distintos crímenes como homicidio verificado, secuestros. ¿Usted otorga la libertad condicional a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad? Sí.
¿Por qué la otorga? Bueno, porque en este caso los condenados cumplían con todos los requisitos establecidos en el decreto de ley número 321. ¿Cuáles son estos requisitos? Son haber cumplido la mitad de la condena, haber aprendido un oficio, tener una conducta intachable en el establecimiento penal y en caso de que estos no supieran leer ni escribir, ir a la escuela del establecimiento. ¿Volvería a otorgar libertad condicional a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad? Bueno, eso es algo que se debe evaluar cada caso a caso. Se debe revisar cómo aplicamos el derecho según su caso, cómo se hayan desarrollado en el establecimiento penal y analizar otros factores como es, por ejemplo, uno muy importante que es la impunidad. En este caso no hubo impunidad, ya que se cumplió condena y se cumplió con el fin simbólico. No más preguntas. Gracias. Dispone de 4 minutos para seguir conversando. Y si lo haces de pie, pues como se elige del Ya. Primero, señor Manuel Valderrama, ¿usted podría decirme en cuántos fallos ha participado en la otorga de libertad condicional? Son aproximadamente 7. De hecho, son más de 25. Bueno, de un caso. ¿Podría decirme en cuánto se negó la libertad? De lo que usted vivió. Es muy relevante. Estamos hablando sobre libertad condicional, así que no al lugar de la objeción. Repita la pregunta y explico. Bien, ¿usted fueron cuánto? ¿Más de 10, menos de 10 que se le negó la libertad condicional? Que usted describió. Que se haya negado la libertad condicional. Bueno, a lo largo de mi vida me ha tocado vivir varias situaciones, entonces no recuerdo como exactamente cuánto se le ha negado. Ya, está bien. ¿Usted podría decirme los nombres de los condenados? De los 5 condenados, bueno, como verán, son muchas personas que me han tocado. Pero usted debe Responda la pregunta que está realizando el abogado. Creo que son Emilio Soto y no recuerdo bien los demás. Bueno, entonces podemos constatar que el propio ministro no está enterado de quién está buscando. ¿Usted conoció al exministro Milton Fuller? Objeción irrelevante. Sí, de ella. No me acuerdo. ¿Conoció usted al exministro Milton Fuller? Sí. Entonces, ¿usted sabe el criterio que él utiliza para buscar a otorgar libertad a los violadores de derechos humanos? ¿El criterio que él utiliza? Sí. Bueno, ¿Está en su conocimiento? ¿Está consciente de cuál es lo que él utiliza? no lo recuerdo muy bien, ya que conozco mucho. Bueno, Milton Fuller sí utiliza el Estatuto de Roma y sí exige el arrepentimiento y la conciencia del daño causado. Creo que usted no está consciente de mucho. ¿Y usted tiene entendido que los fallos anteriores de Milton Fuller marcan una precedencia en la Corte Suprema? Marca una presidencia, sobre eso, él puede como esperar que una cierta jurisprudencia sea superior a las ciertas normas, pero según mi criterio, siendo otro juez, podría decirse con la misma relevancia que puedo declarar que en base a mi juicio no se debía como otorgar, siendo que los criterios objetivos que se pedían y los únicos que existían eran cumplidos por los condenados. ¿Usted sabe que hay delitos de diferente naturaleza? ¿Sí? ¿Podría mencionar? Bueno, hay delitos que son como los delitos comunes, los delitos con violencia, delitos contra lesa humanidad. Pero eso no es un delito común. De hecho, sobrepasa el delito común. No, pero es una parte. No lo mencioné. ¿Usted es consciente de que estos imputados cometieron y formaron parte de una violación a los derechos humanos? Sí. Ya, ¿usted no cree que se debería, que si son tan graves los delitos, poner la norma internacional Objeción, como se pregunta, dice? opinión. No lugar. Bueno, eso no pasa por mí. Las normas que existen, o yo solamente me toca aplicar. En caso de como crear normas, yo solo seguir las normas que existen. Si se necesitan más normas porque se considera que como que esto es algo mucho más grave, es labor de los diputados.
diputados. ¿No? Pero no estamos hablando de una posición de la Cámara de Diputados, estamos hablando de una demanda del Estado chileno. Bueno, como le dije anteriormente, yo considero en base a los decretos que hay, a las leyes que existen, y en base a eso tomo los fallos. ¿Y usted se da cuenta de la gravedad de los delitos cometidos por otros? Sí, y yo solo sigo la ley. ¿Pero usted no cree que se debería poner la ley internacional? ¿De no le está preguntando opinión? O sea, ¿cuál es la objeción? Está preguntando de opiniones. Está hablando dentro de su área de expertise, así que no hay lugar a la pregunta. Bueno, yo no puedo tomar como un fallo por lo que yo opine. Ese no es como lo que debe hacer un juez. El juez es como un esclavo del derecho y yo debo seguirlo al pie de la letra. ¿Pero usted no aplica la norma internacional, la Corte chilena? Abogado, también, por favor. Usted, por ejemplo, Muchas gracias. Sí, disculpen, sí, tengo una duda. Sí. Usted me dijo que cada juez aplicaba su criterio, ¿verdad? O sea, como lo que él consideraba, por ejemplo, Repítale a lo que estoy preguntando. Cada juez aplica un criterio distinto. un criterio distinto en base como a lo que él considera. Yo considero que se debe respetar el ordenamiento jurídico a una opinión como lo que podría venir haciendo la jurisprudencia. ¿Usted me podría decir cuáles son como las doctrinas que maneja la Corte Suprema para fallar esto? Bueno, más que una doctrina, sería como el Estatuto de Roma, el cual tampoco habla sobre como exactamente poniendo como los puntos oficiales los que se deberían tomar además en cortes nacionales. ¿Y cuánto tiempo usted lleva como ministro de la Corte Suprema? Desde 2015, 3 años aproximadamente. Interesante. Ahora vamos con los últimos discursos del presidente Quique. Disponen de 5 minutos para realizar el cierre. Mucho éxito a las dos personas y de todo. Muy buenos días, señoría. Mi nombre es Catalina Molina y en esta ocasión vengo a realizar el discurso de clausura por parte del demandante en este litigio. En primer lugar, quisiera comenzar reafirmando un poco nuestro caso y contraponerlo a lo que nos dice la parte demandada. En primer lugar, establecimos la importancia de los fallos anteriores de la Corte Suprema como un precedente para los siguientes fallos que se vayan a realizar en las labores del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y es que la misma contraparte nos dice, la Corte Suprema es el máximo eslabón, ¿cierto?, de esta cadena en la jerarquía del ordenamiento jurídico chileno. Y es que entonces necesitamos entender que la Corte Suprema, además de establecer estos juicios, tenemos que entender que en esta situación, cuando estamos legislando sobre un delito de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, necesitamos entender que además de estar estableciendo una pena en contra de la impunidad, también estamos entregando un mensaje. Estamos cambiando la historia de lo que es Chile. Chile, hace 40 años, que todavía se está reformando, todavía estamos estableciendo un nuevo orden, estamos tomando conciencia de las atrocidades que se cometieron. Y aquí es donde voy a establecer la importancia del Estatuto de Roma para orientarnos y tomarla en cuenta al momento en el que se legisla sobre estos tipos de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma nace en 1998 a partir del consenso de la comunidad internacional de que necesitamos establecer nuevas normativas debido a las atrocidades del siglo, crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Y es que aquí entra la importancia del derecho internacional al momento en el que vamos a juzgar estos casos.
y que parece que es lo que el demandado no ha entendido. La importancia de tomar en cuenta el derecho internacional es que esto no es solamente algo que nos afecte como país, no solamente algo de que yo digo, yo como Corte Suprema tengo una jurisdicción que no me puede cuestionar porque soy lo máximo dentro de la legislación chilena, ¿cierto? Y es que yo no le estoy negando que ustedes tienen una jurisdicción legítima, ¿cierto? Que ustedes tienen la autonomía de imponer las sanciones que consideren pertinentes. Pero lo que sí estoy diciendo es que necesitamos entender que un crimen de tal magnitud necesita guiarse por estatutos que hablen específicamente de estos crímenes. Y es que esta es la importancia del Estatuto de Roma. Existen ciertos criterios de interpretación de las leyes y es que el estatuto es muy importante por la especialidad, porque habla específicamente de los crímenes de lesa humanidad, crímenes que nos competen a todos como sociedad global, ¿cierto? Y además tiene la importancia de la jerarquía, que fue algo que se probó en nuestra doctrina, que es el derecho internacional sobre el derecho interno en crímenes de tal magnitud, ¿cierto? Bueno, en segundo lugar, la contraparte nos dice que los tratados internacionales son complementarios, y en esto estamos de acuerdo, pero por esto mismo se lo señalamos. Es muy importante tomar en cuenta este estatuto en cuanto nos pide un punto relevante al momento de juzgar a quienes van a ser concedidos con los beneficios carcelarios, como es la libertad condicional, porque solicita el arrepentimiento. Y nos dice, en ningún momento nos señalan cuál es la relevancia del arrepentimiento. Y yo se lo voy a decir. Su testigo, el juez, ¿cierto?, nos señala que la impunidad ya se castigó, que ya se cumplió con el fin simbólico de esta sanción, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿qué pasa con el fin práctico? Aquí no estamos hablando de que las familias quieran que este tipo se pudra en la cárcel por lo que le hizo, porque eso ya no les sirve. Sus familiares ya están desaparecidos, ya están muertos. Eso ya no nos sirve. Lo que nosotros necesitamos es generar algo que nos diga que como sociedad necesitamos tener ciertas reglas de convivencia. Necesitamos entender que no podemos tolerar estos crímenes de lesa humanidad. Y es que en primer lugar entendemos que las penas que se les dieron a los reos de Punta Peuco son irrisorias, son juzgados por delitos de secuestro, por delitos de homicidio y obtienen en su mayoría, el que más años tiene son como 10 años. Pero necesitamos entender que además de juzgarse un delito como tal, necesitamos entender el contexto en el cual se llevó a cabo este crimen, y es que aquí entra la importancia de la justicia material como principal base de nuestro juicio. Explicamos que la justicia material es lo que nos explica que necesitamos establecer una sanción diferente. Vaya cerrando. En tanto, tenemos un crimen que antes no se contemplaba, y es que la misma contraparte nos señala. El decreto de ley fue promulgado en 1925, cuando aún no se consideraba que existían siquiera los crímenes de lesa humanidad. Es que entonces necesitamos complementar con un estatuto que fija y sienta las bases en cuanto a comunidad internacional de cómo regular las sanciones que se establecen. Por otra parte, la finalidad de la pena no es punitiva, sino de reinsertar al individuo a la sociedad. Y es que aquí también entra la importancia del arrepentimiento. No podemos permitir que un individuo se reinserte a la sociedad si es que no ha entendido la gravedad del crimen que cometió. Si no son aptos, según el informe psicológico, entonces no se está cumpliendo con el fin de la pena. Por lo anteriormente dicho, solicito que se revoque la libertad condicional. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Quedamos bien. La parte demandada, ¿Cuánto tiempo tenía? 5 horas. Ya. Muchas gracias. Su señoría, con su venia, Sebastián Enrique San Martín va a desarrollar el alegato de clausura de este litigio. Bueno, en primer lugar, luego de haber escuchado estos alegatos, podemos llegar a varias conclusiones que son muy relevantes para tomar la determinación del caso. Que finalmente la misma contraparte nos acepta de que la Corte Suprema finalmente tiene la jurisdicción
exclusiva y sin intervención de otros poderes, como también nosotros citamos, como derecho, doctrina y jurisprudencia, lo mencionamos en el artículo 76 de la Constitución Política de la República. Otra cosa importante que me gustaría hablar de esto es que finalmente la función que la función jurisdiccional de la Constitución Política de la República se otorga a los tribunales creados por ley y prohíbe explícitamente revisar finalmente los fundamentos y contenido de la resolución. Es decir, que no se puede revocar la sentencia, sino solamente pronunciarse. Incluso, más allá de eso, la configuración jurisdiccional, según Francisco Zúñiga Urbina, establece que finalmente el derecho funciona de manera complementaria. Y esto es lo que finalmente la contraparte no ha establecido. Digo, no ha entendido. Porque nuestro testigo finalmente entiende de que se tiene que tomar en cuenta tanto el derecho internacional como el derecho nacional para llegar a cierto fallo. Y eso lo tomó en cuenta y por eso falló en esa función. Entonces aquí no estamos negando de que aquí finalmente el derecho internacional es complementario y lo toma en cuenta y finalmente entendiendo y luego de haber tomado en cuenta diversos factores llega a una decisión. Entonces finalmente se genera una complementariedad y no una superioridad. Entonces la configuración de los fallos entonces finalmente no se consideran de mayor rango. Y también me gustaría referirme que aquí no hay una responsabilidad internacional del Estado porque no existe omisión del control de convencionalidad, se respeta finalmente la normativa internacional y la posible contraposición que se representa entre el 321 y el decreto de Roma finalmente no hay claridad, entonces no se puede hacer. Finalmente entonces no se puede hacer un control no se le puede incluir finalmente en el control de convencionalidad, ¿ya? Entonces por ende, como existe un conflicto, aunque se toma en cuenta, se refiere y prima el orden jurídico interno, incluso acreditando la responsabilidad al Estado. El artículo finalmente se debería imputar al Estado legislador y no al Estado juez, que solamente, como dijo nuestro testigo, aplica las normativas existentes. Y otra cosa muy importante que me gustaría decir del tema de la impunidad, que finalmente es lo relevante aquí dentro del juicio, donde la contraparte nos dice de que no, es que se entrega un mensaje de impunidad. Eso no es lo que ha pasado. La comisión Vales, la comisión Rettig, los distintos juicios que se han ejercido, esos son un mensaje también. Y son un mensaje que finalmente han entregado de que en el Estado de Chile no se puede volver a realizar un crimen de lesa humanidad. Y finalmente, incluso citándonos a derecho, doctrina y jurisprudencia, nosotros decimos de que el proceso en sí mismo, cuando no se realiza finalmente una investigación, cuando no se realiza una sanción, eso es impunidad. Y aquí nosotros realizamos una investigación, aquí el Ministerio Público investigó, aquí el Poder Judicial también finalmente sancionó. Entonces aquí sí hay justicia, porque justicia sería de que estos violadores de derechos humanos no hubiesen sido pasados por ningún proceso. Y aquí en este momento sí hubo. Entonces, incluso no procede finalmente volver a encarcelar porque debe ser decretado por un decreto supremo, de acuerdo a las causales que implican distintas faltas. Entonces, volviendo aquí, nosotros tenemos que entender de que en Chile sí se aplica justicia, sí se aplica la protección a los derechos humanos y sí se aplica condena a los violadores de derechos humanos. Me gustaría referirme también el fin práctico. ¿Ya vaya cerrando? Sí, voy cerrando. El fin práctico, y como nos dice la contraparte, nadie quiere que se sequen en la cárcel, claro, pero finalmente reciben una sanción y esa sanción sí es un fin práctico. Bueno, eso en realidad, sin nada más que decir.
solicito de que se rechace la solicitud de la contraparte. Muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a dar paso a la réplica, la cual es de 2 minutos. En primer lugar, corresponde establecer que las Cortes Internacionales sí puedan revisar los fallos realizados por Cortes internas, como fue el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, o el de la jueza que demandó al Estado chileno porque no se le permitía adoptar contra la ley. En segunda opción, también me interesa recalcar que el derecho internacional no es tomado en cuenta en su fallo y su testigo lo explicita. No tomó en cuenta el derecho, o sea, el Estatuto de Roma, porque no lo consideraba apto para este caso, y entendemos que lo que difiere entre ambas normativas es la exigencia de arrepentimiento, y es lo que no se tomó en cuenta, por tanto no se tomó en cuenta en los tratados internacionales. Por otra parte, también es importante mencionar que no podemos primar la norma nacional cuando esa norma no se hace cargo del caso. Y en esta situación son los crímenes de lesa humanidad, que no están contemplados dentro de la legislación chilena explícitamente. Por tanto, necesitamos complementar con estatutos que sí fijen una normativa sobre estos casos. Por otra parte, la impunidad sí está presente en tanto se relativiza el crimen, en tanto decimos que estos violadores de derechos humanos tienen la misma capacidad de acceder a la libertad condicional que cualquier otro criminal de un crimen de menor importancia, porque se siguen los mismos puntos del decreto de ley. Y finalizando, hay que mencionar que la sanción no es práctica, en tanto no cumple con el fin de la pena, que es reinsertar. Y como ya mencioné, mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya conciencia del daño, es que no se está cumpliendo con el fin de la pena, porque el individuo no está apto para reinsertarse en la sociedad. Gracias. Ahora vamos a jugar en la réplica de la parte de demanda. Aquí lo que tenemos que entender en primer lugar es que finalmente no se termina relativizando nada. Se termina finalmente entendiendo la misma gravedad de los crímenes, se termina sancionando estos crímenes, pero también se entrega Muchas gracias. Damos por concluido el juicio. Invitamos a que los equipos se saluden. En teoría, el otro juicio parte como en media hora más, ¿ya? Igual no nos vamos a tratar de extender tanto para que el equipo ganador tenga espacio para que se pueda recuperar un poco de falencias y el equipo perdedor también tenga la posibilidad de recuperar falencias para el tercer lugar. En primer lugar, voy a dar como una especie de sentencia hablando semi-bonito y después vamos a ir como paso a paso explicando qué es lo que nosotros consideramos fundamental y los comentarios para mejorar para el otro día. Entonces, siendo el sábado 29 de septiembre del 2018, ante este tribunal, la parte demandante solicita la revocación de la libertad condicional de 5 personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad y por haber infringido normas de derecho internacional, y también por la parte contraria se alega de que no corresponde que se revoque este beneficio amparado en garantías y que no debe aplicarse la legislación internacional. Respecto a esto mismo, tenemos como primer punto de consideración cuál es la normativa que vamos a aplicar. En este caso, nosotros entendemos como desde un punto de vista formal que se puede aplicar derecho internacional dentro de este caso, ya que el expediente mismo lo permite, y en segundo lugar se demuestra de que este tribunal ya lo ha utilizado anteriormente el derecho internacional, citando el fallo del Estado chileno contra Jesucristo en la película. No sé, sí.
Segundo punto, respecto a la revocación. Respecto a el derecho supletorio, respecto al derecho supletorio, a juicio de este tribunal, no hay una norma clara en nuestro sistema que nos permita entender cuál se debe aplicar en estos casos en específico, a raíz de que, en primer lugar, los delitos de lesa humanidad, cuando se crea la norma al parecer existente y que rige, no se tenía el concepto de delitos de lesa humanidad, y a eso nos referimos con el decreto al cual se trató, el decreto 321. Respecto a esto mismo, nosotros consideramos como tribunal que queda un vacío y que por tanto se debe complementar, y esa complementación al decreto 321 se debe hacer por el Estatuto de Roma. En tercer punto, en relación a la revocación, nosotros como tribunal consideramos que se deben regir por las consideraciones de la Convención de Roma. Entonces nosotros vamos a tomar en consideración para fallar el arrepentimiento, que debe haber 2/3 de la pena y que debe existir colaboración. Como cuarto punto, consideramos que las Cortes pueden tener un cambio de criterio y que el Estado no necesariamente con una sentencia debe dar un mensaje hacia las personas o no. No hay necesidad de que un fallo tenga un mensaje social. En quinto punto, consideramos que dentro del caso particular hay un daño en la medida de que la impunidad puede ser levísima, como señala Claudia Cárdenas, la cual presenta que la impunidad puede ser levísima, entonces puede existir un daño frente a la revocación, frente a dar la libertad a las personas que solicitaron esto mismo. Entonces, en vista y considerando lo que nosotros les estamos comentando, consideramos que para este caso concreto, al tratarse de delitos de lesa humanidad y existiendo un vacío en la norma, el cual requiere de complementación, que es el decreto 321, se complementa con el Estatuto de Roma, y no existiendo el cumplimiento de los requisitos del arrepentimiento a raíz de la demostración que se realiza por medio de los medios de prueba, es que este tribunal considera que se debe revocar la libertad condicional de los presos y decretar que se vayan a prisión nuevamente. Eso fue como lo bonito. Ahora con la 9 vamos a estar dándoles comentarios un poco más sueltos. ¿Qué es lo que nosotros tomamos en consideración? Fue ver qué es lo que se aplica o no se aplica. Si bien teníamos la discusión por momentos de si utilizar o no el Tratado de Roma, aunque esa discusión tal vez se hubiese zanjado de una forma, de forma contraria a cómo se hizo, faltó en el caso del Instituto Nacional ahondar en qué es lo que pasaba con esos criterios, haber contestado de igual forma. Entonces, zanjándose el primer punto de cuál era la legislación aplicable, si se aplicaba en el Estatuto de Roma, era prácticamente el único punto de estrategia para defenderse. Entonces, si se caía ese punto, automáticamente caían dentro de los requisitos del Estatuto de Roma. Entonces, ahí consideramos que hubo una falencia en el Instituto Nacional en su estrategia, y eso fue lo que nos hizo tomar en consideración dentro del fallo. Cosa importante también, si bien el testigo tambaleó un poco y tuvo puntos que fueron un poco complicados dentro de su examen, no fueron fundamentales porque Carmela Carvajal no lo supo aprovechar. Por ejemplo, que no se supieran los nombres de las 5 personas no fue recalcado, no fue tomado en el alegato de clausura, entonces eso también es importante. Otro tema que conversamos es el hecho de cómo presentan sus alegatos, que realmente es tanto que nosotros estábamos con la embarrada con los papeles, no sabíamos qué estaban diciendo. Entonces, punto importante y en especial, tal vez más pausado, más calmado. Puede ser que haya mucho que decir, pero tal vez si yo digo una cosa bien, puede que valga mucho más que el otro, ¿ya? Y como último comentario, y esto es súper personal mío, relájense. En especial, chicos del Instituto Nacional, yo siento como que estaban muy nerviosos, tal vez querían ganar, tenían mucha ansiedad. Aprovechen esta oportunidad. A futuro, de verdad, cuando miren hacia atrás, van a recordar y tal vez van a querer volver a estar litigando en este instante. Así que el próximo litigio, aprovechenlo. No piensen que es el litigio del tercer lugar, sino que disfrútenlo de por sí.
porque de verdad la semana pasada fueron un muy buen equipo, pero ahora como que lo sentí un poco más nervioso. Por eso decía que el comentario personal no es como después, así que mucho ánimo para el siguiente, ¿no es? Sí, felicitar en primer lugar el hecho de que hayan ocupado, sobre todo en el alegato de clausura, no solamente el material propio que teníamos aquí nosotros, sino que se hayan hecho referencias a casos anteriores muy inteligentes. Felicito eso estratégicamente. Felicito también estratégicamente lo que fue, cómo se contestó el testigo a las preguntas que sí eran bastante complejas. Es bastante complejo cuando se nos pregunta sobre nuestra expertise, porque parece una opinión y era bastante difusa la línea de división, pero muy bien responde respecto a esos puntos, alegando principalmente de que, por ejemplo, podrían existir sin ningún problema distintos criterios para ahondar en los casos. Creo que pudieron sacarle mucho más provecho a su testigo en ese sentido. Por otra parte, aquí también se dieron muchas respuestas a las que también ustedes pudieron haber sacado mucho provecho. En realidad creemos que el testigo dio mucho material para que se discutiera en el juicio, pero que en definitiva no fue ocupado por ninguna de las dos partes, lo cual no llama la atención. Pero felicito al testigo en ese sentido. Otras cosas quizás que podríamos llegar a considerar también relevantes como consejos para las próximas instancias. Instituto Nacional, que por favor subrayen sus textos. Es muy confuso, es muy difícil como para todo el mundo. Por ejemplo, qué era lo que había que tomar o no en consideración, al final quedaba a criterio de lo que escuchábamos y lo que nos parecía relevante. Cuando yo tomo los documentos de Carmela Carvajal, yo sé que lo que me están diciendo, tomo el documento, lo leo y ahí está. Cuando yo tengo los documentos del Instituto Nacional, no sé qué leer, no sé qué referirme, por tanto me quedo con lo que finalmente me dicen. Y dentro de esas cosas que me dicen, por ejemplo, son ustedes mismos quienes mencionan que sí puede haber impunidad o sí se considera impunidad si la condena es levísima. Eso podría no ser relevante para su caso y quizás no era eso lo que querían considerar, pero como estaban leyéndome una situación en particular y no estaban puntualizando y yo no tenía cómo puntualizar con el texto mismo, finalmente queda eso al aire y finalmente muy bien lo escuchan, lo revisamos en el texto y ahí está. Entonces, para que no le vuelvan a pasar ese tipo de cosas, que traigan los textos marcados, impresos y que traigan también solamente lo necesario, porque es un texto bastante grande que va a tener que reciclar después, porque no necesita un par de hojas sin ningún problema. De ahí, eso mismo, nosotros, nuestra finalidad no era que perdieran porque no lo dijo, no está destacado, sino que les dimos la oportunidad de que nos pudiese decir, está aquí, pero como no se pudo marcar, quedamos con lo que se le dijo solamente de manera oral. Entonces, atención eso también a futuro, ¿ya? Y Carmela Carvajal, ojo también ahí, ustedes pueden también ver, señor juez, la verdad es que no estoy entendiendo a qué se está refiriendo la contraparte, qué es lo que me está leyendo, no lo encuentro. Y de hecho ustedes mismas estaban con el texto y lo daban vuelta y lo miraban y no entendían qué pasaba. No se queden con eso. Si a ustedes les está pasando, imagínense cómo les está pasando a dos personas que están tomando nota, además de lo que se está diciendo. Yo al final del día tomé los documentos y no los pude ni siquiera prestar tanta atención mientras se hablaba finalmente, porque hubiese sido dejar de escuchar y lo único que tenía era lo que estaba escuchando. Entonces ustedes también pueden hacer esa comunicación, o sea, pueden decir, hey, necesito que por favor me digan qué es lo que tengo que leer aquí, a qué es lo que me tengo que referir, y además ayudar a que tengan después un mejor alegato de clausura, porque van a tener a qué referirse mucho mejor específicamente. Un comentario sobre el examen. Esto es como ya el comentario así como estratégico. Está bien si yo tiro una pregunta sugestiva y yo sé que el testigo me la va a responder rápido, hacer la otra para que va a ser viola. Entonces, viene ahí la estrategia de hacer la pregunta sugestiva y que de inmediato venía otra pregunta que era lo importante. Entonces ahí no se alcanzaba la objeción. Y es por acá tirando oreja de que no le decían objeción sugestiva, pero sí pregunta sugestiva. Así que, ojo, tal vez reformular ahí para evitar, porque cuando a uno le cortan el examen con una pregunta así como que se desordena, entonces, si va a hacer, si salió, bacán, pero evitar. Y eso por el momento. Salgan a preparar, ordenen sus papeles, saquen sus papeles. No se lo. En la final, el ganador de acá pasa como demandante y en el tercer lugar también pasa como demandante. Ambos a la siguiente ronda pasan como demandantes. Ánimo, por favor. Y ambos equipos tienen la chance de mejorar.
ahora sí, porque ahora se